días, les saludo en el nombre del Señor. Es para mí un honor estar con ustedes. Bueno, el nombre de este curso es Biblia, Niñez y su Administración. Las dos primeras clases, este sábado y el próximo, es Biblia y Niñez. Y la tercera y cuarta, la administración del Ministerio de la Niñez en las iglesias. Entonces, hoy vamos a hacer, ¿no? Eh, Vamos a empezar diciéndoles que los estudios de la niñez en los centros teológicos y las iglesias son muy pocos, muy pocos. De hecho, ni se tiene cursos casi de niñez, de adolescencia, y cuando se trabaja muchas veces con la niñez es bajo una visión adultocéntrica en la misión de Dios. Quiere decir que no se toma en cuenta la, por ejemplo, la participación de los niños y adolescentes en las decisiones de la iglesia, ¿no? Siempre se le pone un pastor, nunca se diagnostica la situación, por ejemplo, con ellos, y como decía Xavier Picasa en un libro, la iglesia se presenta a los niños como los sabios, ¿no? Los adultos se presentan a los niños como los sabios, los jerarcas, a los que deben obedecer, porque incluso como dijo Agustín, ¿no? San Agustín dijo en una frase, lo peor que nos podría pasar es volver a ser niños, ¿no? Entonces hay una visión adultocéntrica. Incluso hay iglesias que tienen culto de niños, pero ¿bajo qué visión? A veces solamente es réplica de un culto de adulto. Y creo que un culto de niños no puede ser como un culto de adultos. Ahí claramente vemos la visión adultocéntrica. Y tres, el problema hermenéutico de los estudios de la niñez. Eh, los niños en el siglo I no tenían la situación que vivían los niños en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es completamente diferente. Y entonces algunos leen, ¿no? Y Jesús estaba con los niños y se imaginan, ¿no? Que es como los niños de hoy. Y no es su condición. Entonces, y también quería decirles que yo empecé a trabajar el tema de la niñez ya hace casi 20 años. Me convertí al tema de la niñez cuando trabajé en la iglesia El Redentor del Callao. Había un programa de Compassion y conocí a a niñas y niños vulnerables, pobres, y allí mi corazón se puso con ellos y desde esa época empecé a estudiar y a trabajar. Me he dedicado mucho tiempo investigando estas cosas. Entonces, vamos a empezar con un texto de Isaías 66, 10 al 13. ¿Y qué tal si alguien de ustedes me ayuda a leer este texto y abra su micrófono y lea lo que está ahí? Anímese, gracias. Buenos días. Ale, gracias. Adelante. Buenos días, pastor.
Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66, 10-13. Gracias, ¿no? Como hay un simbolismo de Dios como madre a su pueblo, ¿no? Y cómo estas imágenes, pues, de una madre amorosa que acaricia a su bebé, le abraza, le pone en sus rodillas, le mima, ¿no es cierto? Compara, entonces ese es también Dios, ¿no? Que se preocupa, ¿no? El objetivo de esta sesión es comprender la valoración que se tenía de la niñez desde la cultura hebrea del Antiguo Testamento para para tener fundamentos bíblicos. La próxima semana vamos a estudiar la niñez en el Nuevo Testamento, ahora en el Antiguo. Eh, También hay un salmo precioso, es uno de los salmos más hermosos, ¿no? El Salmo 139, del 13 al 16. Si alguien me puede ayudar a leer ese salmo, que también está ahí, es preciosísimo. Adelante, por favor, abra su micrófono, como nuestra hermana. Adelante, Gabriela, que Gabriela. Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Salmo 139, 13 al 16 dice: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas. Tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando me iba formando en lo oculto y tejiendo en las hondaduras de la tierra. Tus ojos que contemplaban mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro, y los días que me asignaste antes de existir. Qué hermoso, ¿no? Y miren, los judíos basados al Antiguo Testamento a la teología de la creación, escuchen, teología de la creación, a la teología del pacto y de la ley, no practicaron, bueno, hay algunos que sí practicaron, pero por seguir dioses ajenos, no practicaron asesinatos a niños, ni tampoco, como en el siglo I, en épocas de Jesús, votar al niño que recién había nacido. Era una práctica que la próxima semana vamos a estudiar. Tampoco tener sexo con niños, que también era común en Roma. Entonces, y este texto muestra la valoración que Dios tiene del recién nacido. Esto le llaman los teólogos la teología de la creación, ¿no? Que el niño también es, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios. ¿Hay alguien que abrió su micrófono? Si puede ayudarnos en apagarlo, gracias. En el Antiguo Testamento se aborda el tema de la niñez ligado al pacto, alianza con Dios y la ley o Torah. La concepción del Antiguo Testamento en relación con la niñez pertenece a las creencias del Antiguo Testamento, ¿no? No son igual que nosotros. Ya cuando van creciendo, por ejemplo, hay una discriminación tremenda hacia las niñas, mujeres, que no participan, por ejemplo, de los estudios de la Torá, y ellas no pueden participar.
Los niños eran importantes en cuanto herederos o hijos como proyecto futuro llegarán a ser signo de Dios. Esa es la visión adultocéntrica, ¿no? El niño como adulto. Eh, Hay un libro que se llama La Ascensión de Moisés, es un libro apócrifo de los judíos, Ascensión de Moisés, donde se presenta a Moisés desde niño como un adulto. No juega, no él está leyendo, estudiando, leyendo la Torah, y cosa que no existe ese tipo de niños, ¿no? Javier Picasa, en este diccionario, dice, los niños solo se vuelven valiosos cuando alcanzan la edad para celebrar la liturgia de los adultos y puros, cumpliendo los ritos correspondientes. Las niñas, en cambio, adquieren valor por su maternidad. Esta visión patriarcal y adultocéntrica de la niñez es la forma cómo se construyen las familias en el Antiguo Testamento y sus relaciones sociales también, ¿no? Entonces, la valoración de la niñez en el Antiguo Testamento tiene dos aspectos. Eh, por un lado, la fecundidad, ¿no? Esos textos hermosos de Salmo 128, Proverbios 17:6, que hasta ahora lo citamos en la Biblia, ¿no? Que los hijos son bendición, que son la bendición de Dios, ¿no? La bendición divina, o premio de Dios en Éxodo 1:21, ¿no? Y también, por otro lado, como seres inacabados, en crecimiento, imperfectos, sin credibilidad, sin autoridad personal, ¿no? La niñez es vista así, ¿no? Y la educación era rigurosísima, ¿no? Entonces ahora vamos a estudiar la situación de la niñez en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existen textos importantes de la época de los patriarcas que expresan la bendición y protección de Dios a la niñez, a pesar de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 21, 9 al 17, el caso de Ismael, está muriéndose de hambre, grita y Dios envía un ángel, ¿no? Para que le dé agua, ¿no? En Éxodo 1 y 2, el nacimiento de Moisés, ¿no? Que el faraón ha mandado matar a los niños y utiliza a personas para que ¿no? Que no lo hagan. Eh, entonces, en el Antiguo Testamento, un matrimonio no se concebía sin desear tener muchos hijos. Esto lo dice el profesor Ag van de Boer en el diccionario de la Biblia. Así el niño era un don de Dios. Ahí están los textos, Génesis 33:5, Génesis 4:1. Tener hijos es una recompensa, ¿no? El Salmo 127:3 al 5 es un texto hermoso, 128. La esterilidad y la falta de niños era una gran desgracia, ¿no es cierto? Ahí tenemos el caso de Ana, por ejemplo. Un profundo oprobio y vergüenza en 1 Samuel, ¿no? En Isaías 4:1, en Lucas 1:25. Era un castigo de Dios también, no tener hijos. Por lo tanto, los hijos eran signo de bendición de Dios. Y ahí ustedes lo pueden ver en esos textos. En el Antiguo Testamento, cuando se cometía el adulterio, el castigo es no tener hijos, según Levítico 20:21. La persona que comete adulterio no tiene hijos después. Ese es el Levítico 20:21, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan cuando David tuvo un hijo, ¿no? En adulterio, mirando a Betsabé, ¿no? A la mujer de su de un soldado, ¿no es cierto? Y ¿qué hace el Señor? Como este hijo es criado en adulterio, murió.
Eso dice el texto. Los hijos eran muy esperados desde la perspectiva de la continuidad de la familia y el linaje, ¿no? Tener hijos era tener más tierras, más capacidad económica, etcétera, ¿no? Y ahí están en 1 Samuel, 2 Samuel 18:18, Ruth 4:3, el Salmo 127, 3 al 5, que ya es la segunda vez que lo citamos. Si una mujer tenía muchos hijos, es más bendecida y trae autoridad al padre o al jefe del clan, ¿no? Y esto está en Salmo 128:3. Y los hijos son la corona de los ancianos, ¿no? El hermoso texto de Proverbios 17. Todos estos textos están justo en este contexto de la fecundidad es bendición de Dios. Así deben leerlo en el Antiguo Testamento, estos textos, ¿no? Los hijos son la corona de los ancianos, los hijos son la continuidad de la familia y el linaje. En la época del Antiguo Testamento, las familias se llaman Bet Ab. A ver, se los voy a poner en el chat. Aquí está. Para que, como es hebreo, ¿cierto? Eso. Bet Ab. ¿Qué significa? Casa del Padre. Así se llaman las familias. Una familia no es papá, mamá, hijos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es lo que hoy la sociología llamaría la familia extendida. Una familia es papá, mamá, hijos, el sobrino, la viuda, el esclavo, el primo, el, la nuera, ¿no? Ese es un betap. Y estos betap pertenecían a clanes, que en hebreo se llama mishpahat. Así se llama, mishpahat. Y esas clanes pertenecían a una tribu, ¿no? Hay las 12 tribus, que es Mate. Y ya las tribus pertenecían pues a Israel, ¿no es cierto? Así era la clasificación de las familias. Y en ese contexto están los niños, ¿no? La primogenitura en el Antiguo Testamento era muy valorada, ¿no? El primogénito gozaba de ciertas prerrogativas, dice el profesor Roland de Vaux en Instituciones del Antiguo Testamento. Mientras vivía su padre, tenía la preferencia entre los hermanos, según Génesis 43:23, a la muerte de su padre recibía el doble de la herencia. ¿No? El doble de la herencia recibía a la muerte del padre. Cosa que hoy, pues, desde nuestra idea de derechos humanos, que todos somos iguales, etcétera, no, no pertenece, ¿no? a esa lógica. Ahí el primogénito tiene más, ¿no? Ahí la historia, pues, de Saúl y Jacob. Y llegaba a ser cabeza de familia. Esto es muy importante. Cuando moría el papá, la mamá no era cabeza de familia, como hoy lo sería. Moría el papá,
el papá designaba quién era cabeza de familia. Vamos a suponer que el papá tuvo puras mujeres, 5 mujeres hijas, ni un hombre. Ni sus hijas, ni su esposa van a ser cabeza de familia. Le pondría a su hermano o a su primo. Y le invitaría a pertenecer a su beta. Las mujeres no eran cabezas de familia. Seguimos, ¿no? Eh, en este libro, aunque por falta grave, el primogénito podía perder la primogenitura, como Rubén, en Génesis 35:22, perdió por incesto, ¿no? En otros textos, Génesis 49:3-4, Primera de Crónicas 5:1, se podía vender la primogenitura como hizo Esaú. Y la ley protegía al primogénito. Y eso está en Deuteronomio 21, el 15 al 17. Qué tremendo estos textos, ¿no? Que favorecía a un hermano más que a otros y que causaba grandes conflictos familiares, ¿no? Como los tuvo, como el rol que jugó la mamá de Jacob y Esaú, ¿no? Y eso fue tremendo. Siguiendo con la situación de la niñez en el Antiguo Testamento, hubo un explícito mandato de Dios. Y esto me gustaría que me ayuden a leer, por favor, en Levíticos 20, del 2 al 5, alguien se prepara. El Señor, Yahvé, aborrecía los sacrificios de los niños. Alguien, por favor, Levítico 20, del 2 al 5, ayúdenme. Levítico 20, Del 2 al 5. 2 al 5. Dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra él tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra se cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Esto nos ayuda a entender que en el estudio de la niñez, las consecuencias y las vulnerabilidades que tenían los niños frente a las decisiones de los adultos. Según los estudios, Moloch era un dios pagano, y como puse acá miren ahí está el dios, y le ofrecían al hijo primogénito, lo quemaban. Entonces, las consecuencias adultocéntricas de seguir dioses paganos era terrible, ¿no? Y ahí vemos en el texto bíblico que lo leyó la hermana, que estos niños pagaban la consecuencia de hombres judíos, perdón, de hombres hebreos, que siguiendo a Yahvé, pero por influencia de religiones paganas, tiene que asesinar a su hijo, por ejemplo, una sequía,
¿no? Entonces le dicen, bueno, eh, hay que matar a, a un niño para que Dios no nos castigue, el Dios Moloch haga llover, porque si no, todos vamos a morir. Mejor es que muera uno que muramos todos. Y miren esas vulnerabilidades, ¿no? De las decisiones adultocéntricas, ¿no? Eh, hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando una familia decide cambiar de hogar, ¿no? De una ciudad a otra, de un país a otro, las consecuencias, las condiciones, si son mejores, van a mejorar de los niños, y si son peores, va a empeorar la situación de la niñez, ¿no? Y estas vulnerabilidades son tremendas. Y también nos muestra que el pueblo de Israel, una y otra vez, como por ejemplo en el libro de Éxodo, eh, vemos que no es fiel a Dios, ¿no? Y rápidamente se hicieron el becerro de oro, mientras Moisés iba por los 10 mandamientos de Dios en el monte de Dios. Se demora un tiempo y ya ellos están adorando al becerro de oro. Y es terrible, ¿no? Entonces, y toda la historia del Antiguo Testamento está así. Hay profetas de Dios, excelente, pero también hay profetas falsos. En Proverbios hay mujeres malas, mujeres prácticamente prostitutas, ¿no? Que varias veces se las menciona. Entonces, esto también debe ayudarnos a entender, ¿no? Este mandato muestra que las naciones y religiones circundantes practicaban este acto horroroso. ¿Cuál era? El sacrificio a los niños, ¿no? El sacrificio muestra que Dios es un Dios de la vida en Génesis 22. Mira, a diferencia del Dios de Moloch, que pide un niño, en Génesis 22 también aparentemente Dios pide un niño, pero en realidad es una pedagogía de Dios, que Dios no pide un niño para su sacrificio, sino Jehová Jireh es ese Jehová que estaba ahí, un cordero para el sacrificio. Los levitas eran consagrados como sustitutos de los primogénitos del pueblo. Esto también es muy importante, ¿no? Alguien ayúdeme a leer Números 3, 12 al 13. Números 3, 12 al 13. Es un texto, miren, precioso para entender esto de la primogenitura. Números capítulo 3, 12 al 13. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, y así de hombres como de animales míos serán. Yo Jehová. Entonces, miren esa construcción teológica para el primogénito, que los levitas son considerados, eran consagrados como sustitutos de los primogénitos del pueblo. Entonces había toda una consagración. Recuerden que los levitas no tenían una tierra, ¿no? Como se les dio a las 11 tribus de Israel su tierra.
los levitas estaban para servir a Dios. Y estos, cuando tenían sus hijos, eran los primogénitos del pueblo, ya no solamente de la familia, del Beta, ya no solamente los primogénitos de la Mishpahat, no, ahora son primogénitos de todo el pueblo de Dios, los hijos de los levitas, varones. Entonces, ahí también tienen que distinguir, ¿no? Cómo en la teología del Antiguo Testamento el niño varón es más bendecido, tiene más preferencias que la niña mujer. A tal punto que la niña mujer, miren, yo les voy a decir, el que dignifica a las mujeres, niñas tanto como adultas, es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento las mujeres tienen un rol, así como Esther, por ejemplo, así como otras grandes mujeres que están en el Antiguo Testamento, cuando, ¿no? Judith, etcétera, en el apócrifo del Antiguo Testamento, cuando los hombres no pueden tomar esos roles de liderazgo. Y es como ya prácticamente una gracia pura de Dios. Entonces, ahí fíjense toda esa teología, ¿no? La teología de la primogenitura y cómo estos dioses paganos como Moloch piden a primogénitos y la Biblia los condena. Sigamos esa condenación en otros textos. Miren. En los libros de Levítico 18:21, Segunda de Reyes 16:3, Segunda de Crónicas, incluso en Jeremías, a ver si leemos Jeremías 7:31, alguien ayúdeme, 7:31, 32. Jeremías 7, Jeremías 7:31 31 y 32. Adelante. dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Mire, y eso hasta la época del Nuevo Testamento se conocía como el Valle de la Matanza, porque algunos hebreos, influenciados por religiones paganas, ¿no? Y puse acá, se encuentran reminiscencias del holocausto de niños ofrecidos por habitantes de Jerusalén. O también podríamos poner infanticidio, ¿no? De niños, pero un infanticidio sagrado, porque es una matanza a un dios, ¿no? Por habitantes de Jerusalén, aunque era una práctica condenada explícitamente por la Torá y los profetas, emulando a los idólatras que sacrificaban a sus hijos ante el Dios, ¿no? Imagínense, también he encontrado un texto del Antiguo Testamento que está acá en el color amarillo, mira. También una práctica frecuente consistía en arrojar niños casi recién nacidos, el propio hijo, en fosas que servían de cimiento para la construcción de la nueva casa. Y eso está en Primera de Reyes 16:34. A ver, ¿alguien puede leer Primera de Reyes 16:34?
Amén. Dice 34. Fue durante su reinado que Giel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segú. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Imagínense, fíjese, hacía una construcción y en su creencia, para que esa construcción dure, para que esa construcción sea perecedera, entonces en vasijas los ponían los cimientos de construcción de una nueva casa, de una nueva construcción. Qué terrible. Entonces, fíjense la vulnerabilidad de los niños frente a creencias paganas que algunos niños hebreos han tenido, ¿no? En la ley de Dios, en el pacto de Dios, y cuando Dios actúa en relación con los niños, Dios es amoroso con Ismael, con Moisés. Dios es amoroso, pero en la práctica del pueblo de Israel hay violencia, infanticidio, holocausto de niños, ¿no? El profesor Belda dice, ¿no? Según un especialista, el niño en Israel dependía estrechamente de su familia y los mayores debían proporcionar una educación severa, ¿no? A ver, vamos a leer Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Gracias. El que ama, disciplina, corrige, castiga. Entonces, la práctica en la educación del castigo físico y humillante al niño era normal. Y esa práctica también se encuentra en el Nuevo Testamento. Y por muchos siglos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, hemos vivido en una sociedad de mucho, de mucho golpe. En mi colegio recuerdo como, por ejemplo, un día llegué llorando a la casa, a su tienda de mi mamá, y yo tendría pues 7, 8 años, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué pasó? Me dijo. Y yo le conté, ¿no? Que mi profesor me había pegado. Y me dijo, ya, sube a la camioneta. Yo vivía en una ciudad del Perú que se llama Huancayo, una ciudad pequeña de la sierra. Así que rapidito subí a su camioneta, llegamos y estaba el profesor, ¿no? Y mi mamá le preguntó, profesor, ¿usted por qué le pegó a mi hijo? Y mi profesor le dijo, porque su hijo no sabía la tabla de multiplicar. Y mi mamá le felicitó al profesor, gracias por corregir a mi hijo. Y cuando llegamos a casa, me volvió a pegar, ¿no? ¿Por qué no sabía la tabla de multiplicar? ¿Por qué no estudié? Ese era, en mi niñez, la cultura del trato a los niños. Igual que en la Biblia, ¿no? En Proverbios hay un texto, ¿no? Rómpele la vara en la espalda del niño, no se va a morir, ¿no? Así que rómpele la vara, ¿no? Y eso nosotros no podemos negar. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que estudiar el texto en su contexto, en su pertenencia teológica. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, eso era así, eso eran prácticas que se daban, ¿no? He visto algunos teólogos y biblistas, colegas míos,
que tratan de inventar, le ponen pretextos, ¿no? Por ejemplo, había uno del movimiento cristiano junto con la niñez, ¿no? Varios, ¿no? No uno, varios, que decían, no, la palabra hebrea de disciplina, castigo, solamente se aplicaba a los esclavos. Es bien, muy poco estudiado decir eso. Ahora yo les digo una cosa. Por ejemplo, la palabra Nahar significa un niño de 7, 14 años. Y en muchos textos, Nahar, que es la palabra más abundante en la Biblia para decir niño, es un niño de 7 a 14 años. Nahar es sinónimo de tu hijo, es tu Nahar, es tu hijo, tiene 7 a 14 años. Pero Nahar es sinónimo de esclavo. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. El niño de 7 a 14 años en griego se dice pais, así como país, pero en griego es pais. Y es otro esclavo. Incluso Pablo lo dice, miren. Lean en Gálatas 4, 1 y 2. Alguien ayúdeme, Gálatas 4, 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Amén. Gálatas Adelante. 4, 1, 2. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí no, gracias. Pablo mismo lo dice. Mientras, en ese caso no usa ni siquiera la palabra país, usa la palabra paidión, mientras que el heredero, el primogénito, es un paidión pequeño, en nada difiere de un esclavo. Mire, y ese texto fue hace como 20 años que yo dije que este texto está mal. Aquí hay una mala traducción, ¿no? Voy a buscar el griego y todo. Y este texto fue el que me metió a estudiar la niñez en el Nuevo Testamento. Y les cuento que hace 20 años atrás, en ningún diccionario bíblico, el más grande diccionario bíblico era el Nuevo Diccionario Bíblico de Certeza, ese blanco enorme. Ni existía la palabra niño, ni existía. Así que tuve que ir a mis diccionarios de hebreo y de griego, ¿no? Felizmente había estudiado idiomas bíblicos, 4 años había estudiado en la escuela superior del Seminario Bíblico Andino. Yo estudié con el profesor Pedro Torres Valenzuela, 8, hebreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y griego 1, 2, arriba, con el profesor Jesús Anyosa, y ahí aprendí, ¿no?, a leer griego, hebreo, y ahí fue que empecé a reconstruir, y luego aparecieron los software y empecé a buscar. Entonces es absurdo narrar cuando en el Antiguo Testamento les comentaba que algunos dicen, ¿no?, que la palabra castigo era solo para esclavos, no para los hijos. Absurdo, porque los papás a sus hijos, a sus propios hijos, cuando tenían 7, 14 años, les llamaban esclavos. Y en el Nuevo Testamento también. Entonces,
Creo que hemos llegado a la hora de preguntas. Me he pasado 7 minutos, pero vamos a correr la hora de preguntas. Adelante, por favor, entonces dejo de compartir para entrar a la hora de preguntas y comentarios. Tenemos 10 minutos y luego sigo. Adelante. Puede levantar la mano, puede hacer la pregunta a través del Del chat. chat del Zoom. Adelante, Rocío, puedes hacer tu pregunta. Buenos días. Adelante, Rocío. Sí, se nos hablaba de la situación de la niñez, ¿no? En el Antiguo Testamento. Realmente había una violencia, ¿no? Terrible, ¿no? Tanto así también que nos menciona que llamaba esclavos, ¿no? A los mismos hijos, ¿no? Desconocía eso, por ejemplo, ¿no? ¿Se podría hablar que hoy en la actualidad también hay prácticas de lo mismo, de la misma situación del Antiguo Testamento? Yo creo que sí, siguen prácticas terribles contra la niñez, violencias muy terribles. Por ejemplo, hace poco estoy estudiando un caso que en la época de 1940, 50, 60, hasta 1990, en España, cuando entró Franco, que era un régimen derechista basado en la Iglesia Católica, a todas sus opositoras, a las mamás que se hacían llamar del partido político La República, que eran de izquierda, les quitaron sus hijos, les robaron sus hijos. Y la Iglesia Católica se prestó para cambiar las partidas de nacimiento y todo. No, es el caso de hijos robados, mira, hasta 1990. Y esto primero fue a las mujeres políticas, pero después, ya cuando no existía ese partido, porque España se convirtió en un solo partido prácticamente, resulta que una mujer de plata quería un niño, otra mujer quería otro niño, y así, y a las pobres les engañaban que su hijo había muerto y les robaban y les... Imagínense, y todo con la anuencia de la Iglesia Católica. ¿No? Ese es el caso de los niños robados, y no solamente en España, hubo eso en Irlanda, hubo también en Inglaterra, imagínense. Y la diferencia, hermana, como dice Carmen Bernabé, ¿no? En un texto, que es una biblista de Bilbao, de España, una de las más grandes biblistas del mundo, dice, ¿no? La diferencia es que en la antigüedad se hablaba públicamente la violencia contra los niños. Por ejemplo, Marcial, un historiador romano, decía que era mejor el sexo con niños que con mujeres. No, así, en un documento público, ¿no? Por decir así, una novela, así como una novela de Jaime Bailey, no sé si le conocen ese peruano, ¿cierto? Decía, ¿no? Que Marcial defendía que es mejor tener sexo con niños que con mujeres. ¡Wow! Esa es la pedrastría. La diferencia es que hoy no se dice públicamente, pero se hace. Se violenta a niños, se asesina a niños a golpes, se les hace trabajar. Hay un precioso libro, La situación de los niños en el Perú, publicado por la Universidad del Pacífico, por un profesor tremendo que se dedicó muchos años a eso. Una vez le invité a una conferencia. ¡Wow! La situación de niños trabajadores, la situación de... ¡Ah! Eso es tremendo, ¿no? Y, por ejemplo, hace unos días fui a las 11 de la noche, casi las 11 de la noche a comprar a un, a una de estas tiendas que venden hamburguesa, de estas cadenas, y había una niña que vendía paltas,
aguacates que le llaman, ¿no? Era una niña, ¿no? Que estaba ahí con un hombre que le estaba comprando una comida, ¿no? Una niña de 9, 10 años, ¿qué hace ese rato con su... Y están pasando desgracias, ¿no? Sigue la violencia, hermanos. Y por eso la iglesia tiene que ser el lugar de dignificar, de defender y de restaurar a los niños. Esa es nuestra función, porque Jesús lo hizo, ¿no? Y en la clase que... Liz, tienes una pregunta, Liz. Adelante, Liz. Sí, Gracias. profesor Espinosa, qué gusto volver a escucharlo. Estuve anteriormente en su clase de diplomado del Antiguo Testamento. Ah, En el qué Nuevo Testamento. Mire, justo ahora, volviendo a este tiempo del Antiguo Testamento con referencia a los niños, quizás se pueden, no sé si usted no, esto como un comentario o también como si usted nos puede aclarar un poco este contexto. Cuando a Abraham se le pide justamente, ¿no? El tener que sacrificar a Isaac, quizás en ese tiempo y en el lugar donde él se encontraba era normal, ¿no? El sacrificio de niños a los dioses. Por ende, de repente, digo, Abraham toma la decisión o sí hace caso totalmente porque era la costumbre de esos tiempos, y puesto que viendo las escrituras, entiendo que la humanidad misma estaba conociendo recién a Dios, ¿no? Al verdadero Dios, y en este caso a través de Abraham. Y trayendo a colación a lo que acaba de usted de hacer mención, con respecto a los tiempos. En este tiempo, el maltrato a los niños ciertamente es maltrato, ¿no? Vemos que no es normal y está fuera de lo moral. Más entendiendo en los tiempos antiguos, era parte de lo normal y estaba dentro de sus propias morales de esos tiempos. Por eso es que no se escandalizaban por lo que pasaba con los niños en esos tiempos, hasta que nuestro Dios, pues, más bien nos hace dar cuenta que ese comportamiento no es correcto, ¿sí? Ese era mi comentario y a ver si nos puede usted Claro. también aclarar. Jesús fue el primero que defendió a los niños, dignificó a los niños. Y por ser seguidores de Jesús, nosotros amamos a los niños y las niñas. Justamente cuando ya se estudió el contexto histórico, los nuevos comentarios sobre Génesis, en el caso de Abraham e Isaac, sacaron a relucir lo que usted está diciendo, que esa era una práctica común que seguramente Abraham había visto en Ur de los Caldeos, ¿no? Que había escuchado, pero que el texto es lo que decimos en hebreo, un texto pedagógico, un texto de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le dice que le entregue y cuando se revela el Dios de la vida para decir, yo no soy un Dios que pide vida de niños, yo soy un Dios de la vida. Y ahí está la revelación del Dios de la vida con esta historia, ¿no? de Abraham y Isaac, que es bellísima. Hermana Gabriela, de Perú. Pastor, es muy interesante lo que ha estado exponiendo. Nos hace ver la realidad, ¿no? de cómo eran tratados los niños en el Antiguo Testamento. Y como usted ha mencionado, en ese tiempo era como que más abierto, ¿no? Era como que algo normal. Pero ahora también no se ve la violencia en los niños. De repente no física, de repente no así de una manera visible, pero como ya han estado comentando, se ve, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora hay mucho tráfico, ¿no? Tráfico de niños, tráfico no solo de niños, sino de personas adultas, la violencia sexual y tantas cosas que hay y que afrontan los niños que hoy en día nosotros a veces estamos cerrados en nuestro mundo y no nos damos cuenta, pero que poco a poco se está saliendo a la luz, poco a poco el mundo se está dando cuenta de la realidad que pasa en los niños. Porque muchas veces pensamos que solamente las cosas malas pueden pasar a las personas grandes,
que solamente pueden venir a la iglesia hermanos mayores o grandes ya que tienen problemas o que están pasando necesidad, pero como usted en algún momento lo mencionó, no hay muchos estudios relacionados directamente a los niños o a los adolescentes. Entonces, es muy importante estar capacitados, muy importante estar aprendiendo también para poder reforzar a los niños que vienen a la escuela dominical de repente con problemas o de repente ya pasando situaciones muy duras, situaciones que pasan en casa y que nosotros no sabemos, ¿no? Que solamente ellos en su mundo están pasando. Entonces, ese es el comentario, pastor, que quería dar. Sí, miren, hay a ver si lo buscan en internet, hay muchísima información sobre eso. Es la investigación más importante que existe en el mundo sobre ese tema. Solamente existe en Latinoamérica, se ha hecho en Chile, en Argentina y en México, en 3 países. En Perú no se ha hecho, pero si son de Chile, si son de Argentina, si son de México, lo pueden buscar. Se llama experiencias adversas de la niñez. Ustedes lo pueden buscar. La primera investigación se hizo en Estados Unidos. El profesor de ascendencia italiana hizo una investigación. Él era director de unos hospitales de obesas y se dio cuenta que algunas obesas bajaban 40 kilos, se retiraban del programa, volvían con 50 kilos más. Se retiraban y eran jovencitas, ¿no? 22 años. Entonces él dijo, qué preocupante, ¿no? Y empezó a entrevistarlas. Y por equivocación, un día le pregunta, ¿no? ¿Cuántos kilos tenías cuando empezaste a tener relaciones sexuales? Y le dice, tendría 12 a 15 kilos. Y el profesor dijo, pero ¿cómo va a tener 12 a 15 kilos, no? Le vuelve a preguntar nuevamente, seguro se ha equivocado. ¿Cuántos kilos tenías cuando empezaste las relaciones sexuales? Y le dijo, de 12 a 15. Así que decidió entrevistarse. Le entrevistó y le dijo, sí, mi padrastro me violaba desde que tenía aproximadamente 9 o 10 años. Y lo hizo durante 8 o 9 años. ¡Wow! Al mes siguiente se suicidó la joven, que tenía como 25 años. Y él empezó a investigar. ¿Qué relación tiene las experiencias adversas de la niñez con el adulto mayor? Y las investigaciones en México, Chile, Argentina, Estados Unidos y en Europa han demostrado que tiene mucha relación. Los niños, niñas, pubertos o adolescentes que sufren violencia sexual, abandono, si su papá es alcohólico, ellos han teorizado las experiencias adversas de la niñez en 4 y cada uno significa un punto. Y si tú tienes más de 6, 7, estás en graves problemas porque puede ser un potencial suicida, puede ser un potencial asesino, etc. Y es por eso, miren, yo asesoré muchos años a Compassion Internacional. Compassion Internacional tenía su programa de 7 años para arriba. Y en una investigación que se hizo en la década de 2010, más o menos, demostraron que la parte más importante de niños, la primera infancia. Y por eso crearon su programa de 0 años a 7.
Y las iglesias, mira, yo tengo 2 hijos y yo he ido a las iglesias con mi hijo de 2 años, 3 años. No hay ni siquiera un lugar para atender a los niños en la mayoría de iglesias que he ido, en Perú. Hay otras que sí tienen, pero a partir de 5 años están las escuelas dominicales. O sea, de 0 a 5 años, que es la edad más importante, según las ciencias, las iglesias no atienden. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo lúdico, pues, ¿no? Porque ahí no necesitas un salón, lo que necesitas son juegos, rompecabezas, y todo eso. Y las iglesias, por eso tienen una visión adultocéntrica. No miran a la niñez como parte de la misión. Y eso hay que hacerle cambiar a los pastores. ¿Cuántos de ustedes son pastores o pastoras? ¿Algunos de ustedes? Ahí tenemos a Eiber Nieto. ¿Alguien más es pastor? Ahí en el chat, si no tienen, porque si no tienen la cámara no les veo. En el chat, a ver, respóndame, ¿cuánto es? María Lorena también es pastora, ¿verdad? ¿Jessica es pastora o están pidiendo la... Son pastores, sí, qué lindo. Eli Suárez también de Trujillo es pastora. Y yo creo que si los pastores cambian su visión adultocéntrica hacia una visión que incluya a los niños, la iglesia va a cambiar. Miren, recuerden lo que les estoy diciendo. En Latinoamérica y en el mundo, el fenómeno más grande que está creciendo no es el cristianismo, no es el islam, no. Es los increyentes, los laicos, los que no creen. Y vamos a perder a los niños, pubertos y adolescentes de la iglesia si no hacemos un giro, ¿no? Esto, Karl Barth decía, ¿no? El giro antropológico, y yo le llamo el giro paidocéntrico. Si no hacemos un giro paidocéntrico, donde el centro es la niñez, nos va a pasar lo que está pasando en Suiza, lo que está pasando en España. Si ya ahora yo siento el efecto en mi familia, cuando yo vengo de una familia cristiana de 3 generaciones, de mi abuela, mi papá, mi mamá, y yo soy la 3.ª generación. Y mi 4.ª generación, que son mis sobrinos, que debo tener unos 15 sobrinos, solamente 2 son cristianos evangélicos. Y todos los demás no. Y cuando en mi casa, mis hermanos éramos 5, los 5 éramos evangélicos. Y hoy día tengo 15 sobrinos, y de los 15, 2 son evangélicos. Yo siento que ya hemos perdido. Entonces, tenemos algo que hacer. Y la niñez es la clave para mí de la misión de Dios. Seguimos entonces con la presentación. El profesor Rafael Belda, en el libro Al paso de los niños, que dicho sea de paso, para mí hasta el día de hoy es el mejor libro de niñez y Biblia. Este libro. Y ha sido hecho por un católico, ¿no? En Valencia, del EDICEP, ¿no? Rafael Belda es un católico, no es evangélico, ¿no? Pero es el mejor libro de Biblia de niñez, porque los demás libros son de teología, reflexiones, pero no estudian la Biblia y la niñez.
¿no? Ese es el problema. El profesor Belda dice así: visto así, da la sensación que el niño en Israel no tenía valor en sí mismo y como tal, sino que se le valoraba en tanto y cuanto sea beneficioso y útil para sus padres, ¿no? Esa es la visión adultocéntrica. Bien para sacarles del oprobio, ¿no? Tengo muchos hijos, es mi bendición, me sacaste del oprobio, ¿no? Bien para servirles como personas adultas, o bien para servirles de siervos y servidores en la ancianidad, ¿no? Ese es lo que dice el profesor, y yo puse, ¿no? La valoración de la niñez era muy diferente a la que tenemos hoy. La niñez era amado por un lado y por otro visto adultocéntricamente, donde la niñez podía ser castigados, sin derechos y vulnerables a situaciones adversas. Y los primeros que sufrían en las guerras y todo eran los niños. ¿Cómo se transmitía la fe a los niños? A ver, ayúdenme a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice así: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Gracias. Y alguien puede leer Deuteronomio 4, 9. Deuteronomio 4, 9. Sí, profesor. Deuteronomio 4, 9. Dice su palabra: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias. Es una forma reducida y el otro más ampliado, ¿no? Y esto me hace recordar, ¿no? Por ejemplo, los niños los arqueólogos han demostrado que Israel, por su fe en la palabra de Dios, en la Torá, era un pueblo más avanzado en leer y escribir que todos los pueblos. Eso ha sido estudiado, demostrado. Se han encontrado instrumentos de niños, alefatos, le llaman porque el alfabeto hebreo empieza con Aleph, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, ¿no? Y termina en Tau, ¿no? Algunos le dicen alefato porque la primera palabra es Aleph. Entonces, que está citada en el Salmo 119, ¿no? Si ustedes ven el Salmo 119, dice Aleph, Bet, ¿no? Y entonces la educación de los niños, en primer lugar, en el pueblo de Israel, era importante. Y lo realizaba el padre. Según el judaísmo, la niña nunca se le enseñaba a leer y escribir. A la niña le educaba a su madre. ¿En qué le educaba?
cocinar. Ahora, recuerden que para una niña cocinar es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que seguir la comida kosher, ¿no? En la comida kosher no puedes mezclar, por ejemplo, leche con carne. No podrías comer lasaña, ¿no? Es comida kosher, es comida pura. Y comida trefa es comida impura. Y las prescripciones de Levítico, ¿se acuerdan cuando Pedro, en Hechos capítulo 10, ve una visión, ¿no? De carnes impuras. ¿Y qué dice? Jamás mis labios han comido esto. Porque es un judío, pues. Y comía comida kosher. No puedes comer conejo, no podrías comer ahora cuy, para ahí no conocían el cuy, no podrías comer conejo, no podrías comer eh, ningún marisco, solamente pescados con escama, ¿no? Así que acá en Perú con marisco, ¿no? Eso no es kosher, es trefa. Y, y entonces la mujer, la mamá, le educa a la niña para que sepa de la comida y para participar en algunas festividades judías. Las mujeres no participaban de todas las fiestas judías. Las mujeres participaban de la Pascua, porque en medio de la fiesta de la Pascua había una comida que se llama Pesaj, que es en la casa. Ahí participan mujeres y niños. Mujeres, niñas, mujeres y niños varones. Ahí, en el Pesaj. Y no saben todas las fiestas, no saben la Torá, no les enseña. Y escuchen esto, en el Antiguo Testamento las mujeres se están casando desde los 12 años. 12 años. 13, 14, 15, a los 15 años ya están casadas, todas casi. Porque la mujer es casada en un contrato matrimonial. No se casa porque está enamorada. Puede estar enamorada, claro, ¿no? Un chico y se casa, pero tiene que estar enamorada y el hombre tiene que dar la dote. Y la dote vale 7 años del sueldo de un obrero. Ese dinero se le entrega al suegro y se casa. ¿Se acuerdan de la historia de Lea y Raquel, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Con Jacob. Trabajó 7 años, le dio a la hija mayor que no quería y otros 7 años para la que estaba enamorada, ¿no es cierto? Y así era. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene una pregunta? Ahí leo, un participante levantó la mano. Adelante. Eiber, adelante, activa tu micrófono. No, yo la pregunta o la pregunta no, más bien el texto que se había leído ahorita de Deuteronomio no era el versículo 9, sino que el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es el texto del verso 9 del capítulo 4 de Deuteronomio. Gracias. Excelente, pero miren lo que dice el texto, ¿eh? Que le repitas
y que lo guardes en su corazón. La metodología de transmitir la fe a los niños se era repitiendo, ¿no? Entonces, estamos en las niñas. Entonces, las niñas no aprendían la Torá, no aprendían la ley, lo que aprendían era ser mujer judía, que era cocinar. Ahí ustedes pueden ver en Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿no? Coser, no, en la casa no hay supermercado para ir a comprar con ropa, tienen que tejer ellas, ¿no? Tienen que bordar, preparar la comida para los que van a trabajar en los viñedos, ¿no? Con anterioridad que llegue el invierno, preparar la ropa abrigada, también tener algo de medicina. Prácticamente es un manual de la mujer del Antiguo Testamento, ¿no? Y todo eso hace, como dice una biblista, Elizabeth Schuyler Fiorenza, en su libro Memoria de ella, la mujer era la reina de la casa, ¿no? En la casa, en el Betá, ella trabaja, hace y todo, pero cuando sale del Betá, cuando se retira del Betá, en el lugar público las mujeres tienen que estar en silencio. Y entonces así era el caso de las mujeres. El caso de los hombres era la siguiente manera. La mamá le criaba al varón hasta los 8 años, ¿no? Así, todo lo que podía la mamá le criaba. Y en una ceremonia se lo daba a su esposo. El esposo, cuando el hijo cumplía 8 años, tenía que compartir la mitad de su trabajo, con la mitad de la enseñanza de la Torá, porque a los 12 años ese niño tiene que ir a hacer su bar mitzvah, tiene que leer en hebreo el texto bíblico de la Torá. Entonces ahí pues los niños tienen esa capacitación, ¿no? De leer la Torá, de estudiar la Torá, cosa que las mujeres no accedían. Entonces, por ejemplo, en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, todos los cultos, solamente las ceremonias son hechas por sacerdotes, levitas y hombres. No hay mujeres. Las mujeres en el templo de Jerusalén tienen un patio que se llama patio de mujeres y hasta ahí pueden quedar. No pueden entrar al lugar santo, al lugar santísimo, no pueden entrar al atrio. Las mujeres no participaban de las ceremonias más importantes en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso Jesús en el Evangelio de Juan con la mujer samaritana dice, pero ahora habrán verdaderos adoradores, que ya no adorarán ahí, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces ahora sí las mujeres pueden adorar a Dios, entrar al lugar santísimo, pero en el Antiguo Testamento no. Ni al lugar santo, ni al atrio, ni al lugar santísimo. Solamente era lugar de hombres. Y las mujeres aprendían todos esos roles de mujeres y los hombres los roles de los hombres. Y esa era su visión, ¿no? Entonces, los hebreos narraban a los hijos la historia de la salvación del Señor para que se afirme su identidad como pueblo de Dios. Los hijos eran parte de la familia extendida, ¿no? Ya les dije que una familia no es papá, mamá, hijos, es papá, mamá, hijo, primo, suegra, es una familia extendida, puede llegar a 60 personas. Esclavo, ¿no? Escuchen esto, ¿ah? Este dicho que está en la Mishnah judía y también está repetida en el Talmud. El que tiene esclavo tiene amo, dice.
en el Talmud, ¿no? ¿Por qué? Porque en Levítico dice, ¿no? A tu esclavo le vas a dar buena comida, buen abrigo y buena cama. Esa idea de esclavo de Grecia, de Roma, es diferente a la idea de esclavo de el Antiguo Testamento, ¿no? Incluso Ruth está en situación prácticamente de esclavitud, pero vos deja, ¿no? Una parte para los pobres, no cosecha todo, y ahí pueden cosecharlos, ¿eh? Porque hay leyes del Antiguo Testamento que eh, ayudan a los vulnerables, ¿no? Los hijos eran parte de la familia extendida, considerados, ¿no? En el Salmo 128:3, retoños del olivo alrededor de la mesa. Qué hermoso, ¿no? Retoños del olivo. No sé si saben, pero el olivo puede crecer en el desierto, en el lugar más inhóspito, y una cosa verde hermosa, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo compara a, a los hijos, los retoños del olivo alrededor de la mesa, que dan su fruto con la repetición de las escrituras? Entonces, miremos lo que explica el profesor. En Israel, los niños se convierten en los primeros receptores de la fe de los adultos, ¿no? Entonces, ellos han hecho todo un sistema educativo, se ha encontrado 3 sistemas educativos en el Antiguo y Nuevo Testamento entre los judíos. 3 sistemas. Se los voy a poner en el chat para que puedan tenerlo. El primero, sistemas educativos. El primero es estudiar en la casa. ¿Y quién está el encargado? El Betap, ¿no? El padre. Ese es, en la casa. Entonces Jesús, por ejemplo, José debe haberle enseñado. El segundo es el Bet Sefer. Esto es en la sinagoga. Y el tercero es el Bet Midrash, o casa de interpretación. Y el Bet Midrash solo existía en Jerusalén. Los que querían seguir sus estudios más avanzados de la Torá, para saber el pensamiento de los ancianos, estudiaban en Jerusalén. En épocas de Pablo estudió con Gamaliel. Y en épocas... ¿no están viendo los mensajes? Ahí yo lo escribo, sí, ahí está. Sistemas educativos. JE, dice arribita, hermano, suba. JE, sistema educativo, estudiar en casa. El Bet Sefer en la sinagoga y el Bet Midrash, casa de interpretación. ¿No ven mis mensajes? Creo que no, ¿no? A ver, voy a ver. No. ¿Lo ven el mensaje que escribo en el diplomado, en el chat, Leticia? No ¿Puedes se ve, verificarlo? no se ve. Escríbamelo a mi WhatsApp y yo lo comparto. Mejor, ¿no? No se ve, ¿no? Uy, qué pena. Ya, mejor te lo escribo a tu WhatsApp. Entonces era así, ¿no? Que el sistema educativo judío, y ese sistema era, ¿no?
casa del padre era el primero, que se llamaba Betab. El segundo casa de repetición, que esto eran las sinagogas, Bet HaSefer, y el tercero, Bet HaMidrash, casa de interpretación, y el tercero solamente era en Jerusalén para estudios especializados, y habían dos escuelas, ¿no? Las escuelas de Gilel, que fue discípulo de Gamaliel, y la escuela de Shammai. Esto, ¿no? En Israel los niños se convierten en los primeros receptores de la fe de adultos. Ahora, escuchen esto que saqué del profesor Rafael Belda, de un Midrash de Cantar de los Cantares. O sea, es un texto judío. Escuchen, ahora estas dos cosas, miren, la Torá y nuestros hijos, están relacionados entre sí para siempre. Juntas son las garantías de nuestro pacto con Dios y nuestras posesiones más queridas. Y así es como hasta hoy a los niños de Israel se les enseña desde muy pequeños a escuchar la palabra del Señor, que es la Torá. Cuando hablamos nosotros, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, siempre pensamos Pentateuco, libros históricos, poéticos, ¿no?, y proféticos. Para ellos, lo que le enseñaban a los niños era la Torá, pues, o sea, el Pentateuco. No era todo el Antiguo Testamento. En el Bet HaMikdash sí, pero esencialmente, incluso, en eso se difiere de lo que nosotros entendemos por Biblia inspirada por Dios. Para un judío es más inspirado la Torá que los profetas. Los profetas son menos inspirados. Para nosotros no. Hay una diferencia ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí, Leticia lo puso para todos. Gracias. Y seguimos. Los niños de Israel son hijos de la promesa, los niños de la alianza que crecen conociendo la Torá. Son el recuerdo visible de la Torá y el cumplimiento de la ley en sus vidas. Eso es en el Antiguo Testamento, los niños. Y me encantaría que leamos un texto acá. Nos puede, acá está, muy bien. Primera de Samuel 4:20. ¿Alguien me ayuda, por favor? Amén, dice, ella murió después del parto, pero antes que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón, pero ella no contestó ni les prestó atención. ¿No? Entonces hay como una esperanza, porque está en una situación difícil, pero las parteras, y eso también refleja el mundo de la antigüedad, ¿no? En el mundo, cuando una mujer daba luz, no había ni un hombre en la habitación. Cuando nació mi hijo Mateo, yo corté, ¿no?, el cordón umbilical. Cuando nació mi hijo Emanuel, no, porque era época de la pandemia y no te permitían entrar, pues. Cuando nació Mateo, sí, yo corté el cordón umbilical. En el Antiguo Testamento y en la época de Roma,
y hasta siglos muy avanzados, cuando una mujer da a luz, solo es lugar de mujeres, la mujer con las parteras, por si acaso. Y Job dice, ¿no? Maldito el día en que mi padre me tomó en sus rodillas. ¿Se acuerdan? Maldito el día en que mi padre me tomó en sus rodillas. Porque cuando nacía un niño, el padre, como lo que hoy llamaríamos, ¿no? El acta de nacimiento, ¿no? Cuando nace un niño, ahí te hacemos, firmamos y todo, ¿no? Hay un documento y luego tienes que hacer el acta en la RANIER, ¿no? El acta de nacimiento de un niño es que tu papá, el beta de la casa, el patriarca también se llama, de la casa, toma al niño y lo pone en su rol. Ese es el acto. Eso es lo. Ahora, fíjense en otro texto que 1 Samuel 1 del 1 al 7. Alguien lea, por favor, 1 Samuel 1 del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al Del 1 al 7. 7. Dice así: había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Entonces, vemos ahí, ¿no? Que si una mujer tenía muchos hijos, como el caso de Penina, era muy bendecida. Y si una mujer no tenía hijos, como el caso de Ana, era muy criticada, juzgada, y incluso, miren, en el libro de Números, ¿no? Cuando se llama la ordalía de celos, el hombre, cuando se pone celoso que la mujer le engañó, ¿no? Pero no tenemos casos de cuando la mujer se pone celosa, pero sí cuando el hombre se pone celoso. Le hacen beber una bebida horrible, ¿no? Que se llama ordalías de celos, y el texto dice que tenían que hacerle beber a la fuerza si no quería la mujer. Y dice, ¿qué dice? ¿No? Ahí dice el texto: si te has acostado con otro hombre, si eres una adúltera, ¿sí? Maldito sea tu vientre, y te enflaquecerás, no tendrás hijos por tu pecado. Pero si no te has acostado con otro hombre, tu cuerpo crecerá y tendrás muchos hijos.
No, fíjense cómo es la idea eh, de el pecado y la niñez, ¿no? Y esos niños, ¿no?, de Israel son la promesa. Los hijos de la alianza que crecen conociendo la Torá son el recuerdo visible de la Torá y el cumplimiento de la ley de sus vidas. Ese es en el Antiguo Testamento. Leamos en su contexto. Termino mostrándole la bibliografía que he usado, ¿no? Este es el mejor libro. Este también es un gran libro para que puedan estudiar la familia en la Biblia. Estos son los mejores libros de niñez para el Nuevo Testamento que la próxima semana vamos a tocar. Estos, ¿no? Esta de la profesora Carmen Bernabé es buenísimo. Y vamos a tocar también el... Entonces, ahora sí entramos a los 10 minutos de pregunta y para ir terminando. Pueden levantar la mano o escribir en el chat para poder nosotros contestar. Adelante, por favor. Adelante, Eiber Nieto, activa tu micrófono. Muchas gracias. Lord Josía, quería preguntar sobre el segundo libro de Samuel, el texto que habla de Absalón. Me llamó la atención en base a todo el contexto cultural del tiempo bíblico en el Antiguo Testamento. Cuando Absalón erige esa columna a su nombre, porque él no tenía hijos, y yo, pues claro, yo he leído mucho el texto, pero con todo lo que usted nos está diciendo, me salta una interrogante. Absalón, cuando dice que no tiene hijos, en el sentido que no tenía hijo varón o que no tuvo hijos ni hembra, porque pudo haber sido que de pronto sí tuvo hasta hembras, pero como no se le valoraba a la mujer, digo yo, no sé. Y justamente por ahí van las interpretaciones de ese texto, ¿no? Hay comentarios que dicen que no tuvo ni hijo varón ni hijo mujer, porque dice, no tuvo hijos, pero por la idea, en el caso de Absalón, que es hijo, ¿no?, de un rey y por lo tanto quiere descendencia para su reinado, y sabemos después que incluso quiso tomar, ¿no?, un reinado, podría estar refiriéndose a hijo varón, porque la hija mujer no le iba a servir para nada. Entonces puede haber ahí una lectura machista de Absalón, y eso le ha pasado a muchos reyes, ¿no? Por ejemplo, al rey Enrique VIII de Inglaterra, que tenía puras mujeres, así que mataban a las esposas para casarse con otra mujer, otra mujer, y hasta que su hija Elizabeth, la llamada reina virgen, llegó a ser reina después, ¿no? Pero en esa época era imposible que una mujer sea reina, ¿no? No conocemos, o sea, conocemos consorte rey, pero no reina sola que dirija en, el, en esos lugares, ¿no? Medio Oriente, etcétera. Parece que en Egipto sí pudo haber reina, pero tampoco así reina, ¿no? El caso más grande de la época de los romanos, la famosa que estaba con estos grandes, Marco Antonio, Julio César, ¿no? La reina de Egipto, en realidad se casó con su hermano. Ellos se casaban entre hermanos.
Se casó con su hermano, no es que... Y los dos gobernaron. Claro que después ella le quitó el gobierno, pero lo opacó, pero no es que a ella solita le nombraron la reina. Por si acaso, era muy difícil. Incluso en Roma no existió estatuas para mujeres, solo para hombres. Las únicas estatuas de mujeres que se conocen de Roma son de diosas, nada más, de diosas. En cambio, de los hombres, sí, no, estatuas. Es una cultura muy machista, patriarcal, ¿no? Que también pues ha sido un flagelo de la humanidad y el que vino a dignificar a la mujer fue Jesús. Gracias, Edgar. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Buen día. Adelante, hermana. Pastor, para preguntar lo siguiente, con respecto a los tipos de educación, en la actualidad, ¿cómo se lleva la educación, por ejemplo, en el pueblo de Israel? Porque si bien es cierto, en el tiempo de antes, pues no se le enseñaba a la mujer, pero ¿cómo eso se ha desarrollado ahorita en la actualidad con todo lo de la globalización, con todo lo que es el derecho, ¿no?, a la educación y todo esto? Y también la parte de lo que es la participación de mujeres y niñas en cuanto a las fiestas judías, ¿no? Porque usted bien ha dicho que en el tiempo de antes pues no podían participar, pero ahora en la actualidad es igual, ha cambiado o cómo se lleva. En la actualidad lo que existe son muchos tipos de... Los judíos esos que ven en la foto ustedes de negro, ¿no? Estos judíos ultra ortodoxos. Hasta ahora la mujer no puede estudiar la Torah, pero de Israel son el 10%. Pero existen escuelas judías, hasídicas, escuelas judías más abiertas, que hay hasta rabinas, mujeres rabinas, y participan en todas las fiestas, incluso el bar mitzvah, que solo se hace al hombre, porque es la circuncisión, ¿no? Se hace también bat mishba para las niñas mujeres, pero no entre los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos siguen como en el Antiguo Testamento. Las mujeres tienen que cocinar, tienen que lavar, tienen que trabajar, y el hombre es el que estudia la Torah todo el día y se van a unas escuelas rabínicas y ahí todo el día estudiando, recitando, meditando y debatiendo. Ese es su método, debatir, ¿no? Le ponen un judío al frente al otro judío y el maestro le dice, a ver, debatan sobre tal texto, y debaten, ahí aprenden. Y los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, hermana, las mujeres no tienen ningún rol. Y pero solo son 10% de los judíos. Ahora, de los judíos en Israel, hermana, del 100% de judíos, según los estudios, ¿no?, que se ha hecho, solamente el 35 al 37% tienen la fe judía. Los demás son como en Estados Unidos. O sea, usted va el Shabbat, como cuando le atacaron en Shabbat, pues ahora último, jamás, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Estaban tomando, bailando, drogándose y todo. ¿No? Ahí en el campo, ustedes miren los videos, y ellos estaban en una fiesta ahí de rock, ahí todos borrachos y todo, y ellos los empiezan a matar. Porque la gran mayoría son como los jóvenes de acá. Están en las discotecas con piercing. Si no sabían, en Israel es el día gay, ¿no? El día gay del mundo, es uno de los más grandes del mundo. Por si acaso.
Así que no piensen que judíos todos son creyentes, no, solamente son el 35%, y de ellos hay escuelas, el 10% son judíos ultra ortodoxos, esos que se visten de negro con sus cuitas, ¿no? Que son muy, muy cerrados y siguen a las mujeres discriminando. Última pregunta para terminar y nos vemos la próxima semana. Pastor, buenos días. Buenos días. Una consulta, pastor, una pregunta. Hablando en el Antiguo Testamento, usted hace mención que la mujer era desvalorada, ¿cierto? Mi pregunta va, ¿por qué la mujer era desvalorada en ese tiempo? ¿Era porque así lo establecía la ley o era la misma sociedad quien desvaloraba a la mujer? Hay aspectos culturales, ¿no? Pero, como dice una profesora especialista en esto, que se utilizó la fe, la ley, se instrumentalizó la ley para desvalorar, para tener una sociedad machista, androcéntrica, una sociedad que odia a las mujeres, que les considera personas de tercera categoría. Se utilizó la religión, la fe, para hacer eso. Y es por eso que Jesús vino a liberar a las mujeres. Vino a liberar. Él claramente en el Evangelio de Lucas, él es el libertador, el dignificador de las mujeres. Ahora, hay algunos textos de liberación de mujeres en el Antiguo Testamento, sí, ¿no? Sí, sí, pero son poquísimos. Esther, el Salmos 31, no la mujer virtuosa, sino del 1 al 8, la mujer que le aconseja a su hijo, etcétera. Hay mujeres, la que se llama, así como los patriarcas, las matriarcas, que son muy consideradas, que son muy anheladas, pero en su rol de mujer, no de liderazgo, no de servicio en el tabernáculo, era puro hombres. Y era parte de la cultura también circundante. Así trataban a las mujeres. Si leen a los babilónicos, sus leyes babilónicas, ¿no? Se dan cuenta que se parecen, aunque las mujeres en Israel son más consideradas que ellas todavía. Ahí, por ejemplo, si un marido te deshonra, agárrale de la oreja y córtale la oreja, dicen, ¿no? Ahí los textos de Nínive, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, un abrazo para todos. Ya son las 11:02, tenemos que terminar.